En diciembre de 1989, Rumanía estaba al borde del colapso. El hambre, la represión y la vigilancia constante habían llevado al país a un punto de ruptura. La población salió a las calles y el miedo que había durado décadas comenzó a fracturarse. El poder absoluto de Nicolae y Elena Ceausescu se tambaleaba. Durante años habían controlado cada aspecto de la vida nacional, desde las fábricas y las universidades hasta los tribunales y la policía secreta. Nadie estaba fuera de su alcance, nadie podía desobedecer sin pagar un precio. Ahora la revuelta avanzaba sin freno y el régimen se desmoronaba. La figura de Elena, presentada como madre de la nación y científica ejemplar, se convirtió en el blanco de un odio abierto. ¿Quién decidió su destino cuando el país se rebeló? ¿Por qué hasta sus aliados más cercanos le dieron la espalda? ¿Cómo terminó la mujer más temida enfrentando el final más brutal? La ambición peligrosa, una campesina contra su destino. El 7 de enero de 1916 nació en la aldea de Petresti, en el condado de Dâmbovița, Elena Petrescu. Su familia formaba parte del campesinado pobre del sur de Rumanía, un medio donde la agricultura de subsistencia y la cría de animales marcaban el ritmo de la vida diaria. Era la tercera de 6 hijos en un hogar donde el esfuerzo físico y las labores del campo absorbían todas las energías disponibles. La infancia transcurrió en un entorno en el que la educación no era prioridad, especialmente para las niñas del ámbito rural. Elena creció sin alfabetización, condición común en su comunidad, aunque en su caso se prolongó hasta la adolescencia y dejó huellas que más tarde intentaría ocultar mediante la manipulación de su biografía oficial. En contraste con sus hermanas, que aceptaban sin cuestionamientos las tareas domésticas y agrícolas, Elena mostró desde pequeña una actitud distinta. Rechazaba las expectativas tradicionales que vinculaban a las mujeres con la obediencia, el matrimonio temprano y la maternidad como destino exclusivo. Quienes la recordaban en la aldea señalaron que transmitía un deseo de diferenciarse, de aspirar a un lugar que no se correspondía con el de su origen campesino. Esa inclinación explica que, llegada la juventud, buscara abandonar el medio rural y dirigirse a Bucarest. La capital ofrecía posibilidades que el campo no podía dar: fábricas, sindicatos y el hervidero político de una sociedad en crisis. Durante la década de 1930, Bucarest era escenario de agitación social. La monarquía enfrentaba crecientes presiones mientras movimientos de extrema derecha como la Guardia de Hierro disputaban la calle a las agrupaciones comunistas que permanecían prohibidas desde la década anterior. La represión policial no impedía que pequeñas células clandestinas operaran en fábricas y barrios obreros. Fue en ese entorno donde Elena consiguió empleo como trabajadora textil. La industria absorbía abundante mano de obra femenina bajo condiciones duras y remuneraciones mínimas. Para ella, el ingreso a la fábrica significó también el primer contacto directo con espacios donde circulaban ideas políticas distintas de las conocidas en su aldea. Las redes comunistas utilizaban esos talleres como lugares de reclutamiento, se organizaban reuniones secretas, se distribuían folletos ilegales y se transmitía la sensación de formar parte de una lucha con horizontes mayores. Elena se acercó a estos círculos pese a su escasa formación. En ese ambiente, la falta de estudios no era un impedimento. Lo que se valoraba era la disciplina, la lealtad y la disposición a asumir riesgos frente a la policía. Para una joven que buscaba escapar de las limitaciones de su origen, ese medio representaba no solo un espacio de pertenencia, sino también una vía para ascender socialmente en una sociedad donde pocas oportunidades existían para mujeres sin recursos. En 1939 conoció a Nicolae Ceausescu, un joven militante comunista varios años menor que ella. A pesar de su corta edad, ya había enfrentado detenciones y se había forjado una reputación de activista decidido. El encuentro entre ambos no se limitó al plano personal. Para Elena, la relación con Nicolae ofrecía un canal de acceso más sólido a las estructuras del partido clandestino. Para él, ella aportaba un apoyo emocional y una figura de referencia en medio de un entorno de persecución. La unión se consolidó en los años siguientes, cuando la represión contra los comunistas se intensificó. Nicolae fue arrestado en múltiples ocasiones durante la década de 1940, reforzando su prestigio interno.
Elena, aunque sin destacar como teórica ni dirigente, permaneció cercana, consolidando un papel definido por la capacidad de establecer vínculos personales y de aprovechar las coyunturas. El estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió el marco político rumano. En 1940, el país perdió territorios ante la Unión Soviética, Hungría y Bulgaria, debilitando la legitimidad de la monarquía. Al año siguiente, bajo el mando del mariscal Ion Antonescu, Rumanía se incorporó como aliada de la Alemania nazi. El Partido Comunista siguió prohibido, pero el vínculo con Moscú lo mantenía como una opción que podía cobrar relevancia si la guerra tomaba otro rumbo. Elena y Nicolae permanecieron en la clandestinidad, habituándose a vivir bajo vigilancia, con reuniones discretas y una constante necesidad de cambiar de refugio. En agosto de 1944, con la entrada del Ejército Rojo en Bucarest y la destitución de Antonescu, la situación dio un vuelco decisivo. El Partido Comunista, hasta entonces marginado, emergió como fuerza respaldada por la potencia ocupante. De la noche a la mañana, militantes perseguidos pasaron a ocupar espacios en el nuevo orden político. Nicolae comenzó a ascender en la jerarquía, aprovechando su experiencia y el apoyo soviético. Elena lo acompañó en esa trayectoria, consolidando su presencia en los actos partidarios y reforzando su imagen como figura asociada a un cuadro en ascenso. La transformación del sistema político culminó en diciembre de 1947, cuando se abolió la monarquía y se proclamó la República Popular de Rumanía. Ese mismo año, Elena y Nicolae contrajeron matrimonio. La coincidencia temporal entre su unión personal y el nacimiento del nuevo régimen reflejó la manera en que ambos se proyectaban dentro del sistema que comenzaba a consolidarse. Aunque aún no formaban parte de la cúpula dirigente, su posición era sólida para avanzar en el proceso de depuración y reorganización que caracterizó a los partidos comunistas del bloque oriental en la posguerra. La disciplina, la lealtad hacia Moscú y la habilidad para maniobrar en un entorno cambiante les aseguraban un lugar cada vez más visible en la estructura estatal. Elena había completado así una primera metamorfosis, de campesina analfabeta a militante instalada en los espacios del poder naciente en Bucarest, acompañada de un compañero que avanzaba sin pausa en la jerarquía del partido. El mito inventado, la esposa convertida en científica. Tras la instauración de la República Popular de Rumanía en diciembre de 1947, el Partido Comunista se consolidó como eje del nuevo poder estatal bajo la tutela directa de Moscú. Comenzó entonces un proceso sistemático de eliminación de rivales políticos, nacionalización de instituciones y reestructuración social. Los antiguos partidos fueron disueltos, la monarquía abolida y los opositores marginados o encarcelados. La victoria militar soviética había abierto paso a un modelo de control en el que el Partido Comunista Rumano, hasta hacía poco una organización marginal y clandestina, se convirtió en instrumento hegemónico. En este contexto, Elena Ceausescu, recién casada con Nicolae, encontró un entorno fértil para avanzar. Su nombre no figuraba entre las personalidades de primer orden del partido, pero su proximidad al nuevo cuadro en ascenso le permitió situarse dentro de redes que, con el tiempo, resultarían cruciales. Mientras Nicolae iniciaba su carrera ascendente bajo la protección del líder Gheorghe Gheorghiu-Dej, ella se movía en un discreto segundo plano, cultivando vínculos y observando los mecanismos de poder. Gheorghiu-Dej, al frente del partido desde finales de los años 40, impuso un régimen férreo y subordinado a la Unión Soviética. Fue responsable de purgas internas que aseguraron su control absoluto. Nicolae, considerablemente más joven, se convirtió en uno de sus protegidos. Ocupó cargos en la Unión de la Juventud Comunista, más tarde en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, y fue escalando hasta convertirse en figura con peso dentro del aparato. La disciplina, la capacidad organizativa y su disposición a cumplir con la línea dictada lo situaron como candidato natural para la sucesión. Mientras tanto, Elena afianzaba un papel menos visible, pero de influencia creciente. Carecía de protagonismo en los órganos de dirección, aunque en conversaciones privadas adquiría peso. No se le atribuían dotes de estratega, pero sí habilidad para asegurar beneficios propios y para su círculo más próximo.
Su lealtad a Nicolae y su presencia constante en reuniones y actos reforzaban la idea de una compañera inseparable. El cambio decisivo en su trayectoria vino acompañado de un proyecto cuidadosamente elaborado, la construcción de una identidad académica. Elena había llegado a Bucarest sin formación y con apenas nociones básicas de lectura y escritura. En los registros internos del partido constaban esas carencias. La nueva élite comunista, sin embargo, requería símbolos que representaran el triunfo de la clase trabajadora y la posibilidad de ascenso gracias al socialismo. En ese marco se diseñó su transformación. Se inscribió en cursos nocturnos y posteriormente en la Universidad Politécnica de Bucarest. Su desempeño era limitado, pero la intervención de las autoridades aseguraba la aprobación de exámenes y la progresión académica. Profesores y compañeros señalaban su escasa participación, pero cualquier objeción quedaba neutralizada por la presión política. Así consiguió títulos en el área de química y un lugar en el Instituto de Investigaciones Químicas. Desde entonces comenzó a aparecer como autora de artículos y patentes elaborados por equipos de investigadores, obligados a firmar bajo su nombre por disposición oficial. La narrativa estatal presentó esa biografía como prueba de la movilidad social que el socialismo hacía posible. Elena dejó de ser descrita como la esposa de un dirigente para convertirse en científica de prestigio internacional. La propaganda la situaba como investigadora pionera en el campo de los polímeros, reconocida en congresos extranjeros y homenajeada por instituciones del bloque socialista. Distinciones honoríficas de universidades y academias reforzaban la imagen. La ficción se mantenía mediante un aparato burocrático que garantizaba su inclusión en estudios y proyectos sin participación efectiva. El ascenso paralelo de Nicolae contribuyó a fortalecer esa representación. En los años 60, ya convertido en figura central del partido, acumuló cargos de creciente relevancia. La muerte de Gheorghiu Dei en 1965 lo colocó en posición de liderazgo, y con su nombramiento como secretario general se intensificó la maquinaria propagandística. El discurso oficial exaltaba a la pareja como modelo ejemplar del socialismo rumano, él como dirigente sabio y conductor del país, ella como intelectual y madre de la nación. El culto a la personalidad se reflejaba en retratos ubicados en escuelas, fábricas y oficinas públicas. Manuales escolares presentaban sus biografías como ejemplos a seguir. La prensa publicaba artículos laudatorios que describían a Elena como investigadora brillante. En ceremonias y congresos se repetía su nombre en canciones, poemas y discursos. La exaltación incluía elementos de género. Se la presentaba como encarnación de la mujer trabajadora que gracias al partido alcanzaba los más altos logros científicos. En 1967, Elena fue nombrada directora del Instituto de Investigaciones Químicas de Bucarest. Bajo su gestión, los equipos de investigación se vieron obligados a incluirla como coautora en publicaciones y a asignarle méritos en patentes. Su nombre figuraba en decenas de trabajos, aunque no participara en su redacción. La propaganda estatal difundía esas obras como aportaciones personales, consolidando la distancia entre la realidad de su formación y la imagen pública que se imponía. En el sistema académico, la contradicción era evidente, pero el temor a represalias evitaba cuestionamientos. Cualquier crítica podía significar la pérdida del puesto, la exclusión profesional o incluso consecuencias penales. De esta manera, la ficción se mantuvo intacta. Los viajes al extranjero reforzaron aún más el mito. Cada visita oficial se acompañaba de homenajes y títulos honoríficos otorgados por instituciones de países aliados. Estos reconocimientos eran inmediatamente reproducidos en los medios rumanos como pruebas de la admiración internacional hacia su obra científica. La década de 1970 marcó la culminación de esta construcción. Nicolae, en pleno ejercicio del poder absoluto, buscaba proyectar a Rumanía como país independiente dentro del bloque socialista. La imagen de Elena como científica reconocida servía a esa estrategia, ofreciendo la idea de un Estado capaz de producir figuras intelectuales admiradas en el extranjero. Las ceremonias en su honor, las medallas recibidas y las publicaciones que llevaba su firma eran difundidas como símbolos de prestigio nacional.
Hacia 1974, Elena había dejado de ser solo la esposa del máximo dirigente para convertirse en un mito institucionalizado. La distancia entre su capacidad real y la figura presentada al pueblo era inmensa, pero la censura impedía toda contradicción. En los archivos, su nombre aparecía asociado a logros científicos de alcance mundial, mientras en la vida cotidiana los investigadores continuaban trabajando bajo presión para mantener la ficción. La propaganda había logrado consolidar una segunda metamorfosis, de militante discreta a académica reconocida internacionalmente, sostenida por un sistema en el que la ficción era inseparable de la política. El poder oculto, Elena manda en la sombra. En marzo de 1974, Nicolae Ceausescu asumió el cargo de presidente de la República Socialista de Rumanía. Con esa designación se formalizó un poder que en la práctica ya ejercía de manera absoluta. La investidura también amplió la influencia de Elena Ceausescu, quien dejó de ser acompañante para consolidarse como parte activa del núcleo gobernante. A partir de entonces, su presencia en los órganos de decisión fue más visible y su capacidad de intervención sobre el aparato estatal se intensificó. El ascenso de Elena se tradujo en cargos formales de alto nivel. Integraba el Comité Central del Partido Comunista Rumano y ocupaba escaños en la Gran Asamblea Nacional, órgano legislativo controlado por el régimen. Además, desempeñaba la vicepresidencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, institución clave en la narrativa oficial que proyectaba a Rumanía como país en desarrollo científico bajo los principios del socialismo. Estos puestos le daban acceso directo a recursos estatales, a información estratégica y a redes de poder que administraba de manera personal. En el ámbito académico, su control alcanzó dimensiones inéditas. Dirigía el Instituto de Química y acumulaba distinciones en academias nacionales e internacionales, lo que reforzaba la propaganda sobre su supuesta condición de investigadora. Pero más allá de esa imagen, ejercía una influencia directa en la designación de cuadros académicos y en la distribución de financiamiento. Profesores, rectores y responsables de investigación dependían de su aprobación para mantener sus cargos. La lealtad personal hacia Elena se transformó en requisito indispensable para sobrevivir en el mundo intelectual rumano. Su influencia se expandió al terreno gubernamental cuando asumió la primera vicepresidencia del Consejo de Ministros a finales de la década de 1970. Ese puesto le otorgó control sobre áreas sensibles como educación, cultura y asuntos sociales. Ningún plan de estudios, manual escolar o programa universitario se implementaba sin pasar por su supervisión. La ideología oficial quedaba reforzada en cada material educativo y en numerosas ocasiones se incorporaban referencias a sus supuestos logros científicos. Este control sobre la formación de la juventud constituyó uno de los instrumentos más efectivos para consolidar su imagen. Al margen de la estructura formal, Elena desarrolló un gabinete informal que funcionaba como centro de poder paralelo. Ministros, embajadores y altos funcionarios eran convocados directamente a su despacho y de esas entrevistas dependían en gran medida sus carreras. Una simple señal de desaprobación podía determinar la destitución o marginación de un cuadro político. En la práctica, este gabinete operaba como una corte personal donde predominaban el favoritismo y la arbitrariedad. La competencia por mostrar obediencia absoluta generaba un ambiente de temor permanente. En las reuniones del Comité Central, Elena intervenía con frecuencia, interrumpiendo a oradores y corrigiendo intervenciones, aún sin contar con formación técnica suficiente. Funcionarios de alto rango eran reprendidos en público, lo que consolidaba un clima de sumisión. Con el tiempo, su autoridad generó un temor incluso mayor que el provocado por el propio Nicolae. Aunque él era el jefe de Estado y secretario general del partido, la percepción extendida era que la figura más temida en los pasillos del poder era Elena. Su capacidad de decidir nombramientos o destituciones la situaba como árbitro real en cuestiones políticas y administrativas. La pareja se mostraba de manera conjunta en actos oficiales. Elena ocupaba lugares destacados en ceremonias, congresos y viajes, lo que reforzaba la impresión de que ejercía un rol equivalente al de su esposo. Los discursos oficiales y los medios de comunicación hacían referencias constantes a su sabiduría científica y a su papel en el progreso del país.
Sus retratos aparecían junto a los de Nicolae en instituciones públicas y centros laborales. El aparato propagandístico alimentaba de manera sistemática la idea de que no se trataba solo de la esposa del presidente, sino de una dirigente en pleno ejercicio de poder. La vigilancia y la desconfianza se convirtieron en mecanismos habituales de control. Elena impulsó purgas discretas dentro de la élite política, alentó intrigas internas y fomentó rivalidades entre funcionarios para mantener su autoridad incuestionada. Diplomáticos, académicos y líderes del partido eran evaluados de forma constante. La sospecha de falta de lealtad, aun sin pruebas, podía significar el fin de una carrera. Su presencia generaba un clima de paranoia en el que la obediencia se convirtió en el único recurso de supervivencia para quienes integraban la cúpula dirigente. Entre 1974 y 1980, el régimen se volvió progresivamente más rígido. Nicolae buscaba proyectar a Rumanía como un Estado con cierta independencia respecto a Moscú en la esfera internacional, pero en el ámbito interno el control se reforzaba de manera creciente. Elena desempeñó un papel determinante en ese proceso, asegurando que cada nivel del aparato respondiera tanto a la estructura oficial como a su autoridad personal. Su influencia se extendía desde los programas escolares hasta los nombramientos de ministros y desde los proyectos científicos hasta las decisiones diplomáticas. El resultado fue la consolidación de un poder dual en el que las fronteras entre la figura del jefe de Estado y la de su esposa quedaban difusas. Elena Ceausescu era reconocida y temida en todos los ámbitos. En los pasillos de las instituciones, la posibilidad de un gesto de desaprobación bastaba para sellar el destino de funcionarios de cualquier rango. Su figura, omnipresente en los años 70, se había transformado en símbolo de un régimen que combinaba propaganda, represión y arbitrariedad. Al inicio de la década de 1980, Rumanía enfrentaba una situación económica crítica. Durante los años anteriores, el régimen había recurrido a préstamos de bancos occidentales para financiar grandes proyectos industriales y modernizar parcialmente la infraestructura. La crisis internacional del petróleo encareció el crédito y redujo la capacidad de pago, y Nicolae Ceausescu adoptó una política radical: liquidar la deuda externa en el menor tiempo posible, sin importar las consecuencias internas. La estrategia fue presentada como un acto de independencia económica y de defensa de la soberanía nacional. En la práctica, significó desviar hacia el exterior gran parte de la producción agrícola, energética e industrial. Los contratos de exportación se negociaban desde el círculo cercano al presidente, y cualquier necesidad de la población quedaba subordinada a la prioridad del pago de la deuda. Barcos cargados de cereales, carne y petróleo salían rumbo a mercados extranjeros, mientras las tiendas rumanas permanecían vacías. Los medios oficiales justificaban la medida como un sacrificio necesario para las futuras generaciones, pero en la vida diaria la escasez era evidente. En 1981 se instauró un sistema de racionamiento de alimentos básicos. El pan, la carne, el aceite y el azúcar se distribuían con cupones, aunque las cantidades eran mínimas y muchas veces no estaban disponibles en los comercios. Familias enteras pasaban horas en largas colas para recibir raciones insuficientes. La dieta se redujo a niveles de subsistencia y aumentaron los problemas de malnutrición, especialmente entre los niños. El discurso oficial sostenía que los rumanos consumían en exceso y que era necesario corregir hábitos alimentarios, una justificación que contrastaba con la realidad de los hogares. Las restricciones no se limitaron a los alimentos. Para ahorrar divisas, el régimen redujo drásticamente el consumo interno de electricidad y calefacción. En invierno, la temperatura máxima permitida en los apartamentos se fijó en 14 grados, aunque en muchos edificios el sistema apenas funcionaba. La electricidad se interrumpía varias horas cada día en todo el país, obligando a millones de personas a pasar las noches en la oscuridad. El uso de electrodomésticos estaba limitado y el alumbrado público se redujo al mínimo. En las ciudades, las calles quedaban desiertas tras la caída del sol, en un ambiente de penuria que se convirtió en parte de la rutina. Mientras la población enfrentaba privaciones,
El contraste con la vida de la familia Ceausescu era cada vez más marcado. Elena y Nicolae habitaban el Palacio de Primaveri en Bucarest, equipado con lujos imposibles de imaginar para la mayoría. Viajes al extranjero, banquetes privados, ropa de diseñadores occidentales y joyas formaban parte de su vida cotidiana. Elena acumulaba collares de diamantes, trajes exclusivos y colecciones de zapatos y abrigos de piel. La familia disponía de residencias adicionales en lugares como Snagov, todas con acceso a comodidades vedadas al resto del país. La acumulación de riqueza incluía bienes en el extranjero y cuentas ocultas, gestionadas mediante intermediarios de confianza. Aunque estos detalles permanecían fuera del alcance de la población durante el régimen, circulaban rumores sobre el lujo de la familia, alimentados por relatos de empleados y funcionarios cercanos. Los contrastes eran demasiado visibles. Mientras los ciudadanos soportaban raciones escasas y cortes de electricidad, los Ceausescu se desplazaban en automóviles de lujo, ofrecían recepciones abundantes y aparecían en actos oficiales vestidos con ostentación. La propaganda intentaba ocultar esas diferencias presentando a Elena como mujer trabajadora y austera, entregada a la ciencia y al progreso de la nación. Sin embargo, las imágenes de la pareja en recepciones internacionales, rodeados de abundancia, circulaban de manera extraoficial y reforzaban la percepción de un abismo insalvable entre gobernantes y gobernados. En este contexto, la figura de Elena adquirió un carácter especialmente impopular. Aunque Nicolae era el rostro oficial del régimen, ella se convirtió en símbolo del desprecio hacia el pueblo. Su nombre aparecía en retratos, manuales escolares y publicaciones científicas, pero en la vida diaria se asociaba con la arrogancia y el lujo en medio de la escasez. El título obligatorio de camarada doctora y la insistencia en reconocerle supuestos logros académicos acentuaban aún más el contraste con la realidad de la población. Para muchos rumanos, Elena no representaba la madre de la nación proclamada en los discursos oficiales, sino la encarnación del poder distante que imponía sacrificios mientras disfrutaba de privilegios. El descontento se manifestó en formas discretas, siempre bajo el riesgo de la vigilancia y la represión. En las colas para conseguir pan o carne circulaban comentarios en voz baja sobre los lujos de la familia presidencial. Los ciudadanos compartían chistes clandestinos que ridiculizaban su ignorancia y su ostentación. Estas expresiones de crítica popular, transmitidas de manera informal, reforzaban una percepción colectiva de rechazo. En un país donde la disidencia abierta podía implicar persecución, la burla privada se convirtió en una válvula de escape frente a la penuria generalizada. Entre 1980 y 1985, la combinación de hambre, frío y miedo consolidó la imagen de Elena Ceausescu como figura odiada. Su presencia constante en los ministerios, en la academia y en los actos oficiales reforzaba la impresión de que era corresponsable de las decisiones que habían llevado a la miseria generalizada. En la percepción popular no se trataba únicamente de la esposa del jefe de Estado, sino de una dirigente activa, implicada en la política que condicionaba cada aspecto de la vida cotidiana. De este modo, en medio del deterioro económico, Elena se transformó en blanco simbólico de la frustración social. Su poder era real, su influencia visible, y su figura quedó asociada a un régimen que sacrificaba el bienestar de la mayoría para sostener una política de pago de deuda y una vida de lujos reservada a una élite reducida. El terror del régimen, represión y proyectos crueles. A finales de la década de 1970, el régimen de Nicolae y Elena Ceausescu había consolidado un modelo totalitario que abarcaba todos los aspectos de la vida en Rumanía. La política económica de austeridad extrema se combinaba con una arquitectura represiva basada en la vigilancia permanente, la censura y el miedo. En ese entramado, Elena desempeñaba un papel decisivo, tanto en la promoción de proyectos de transformación social radical como en la supervisión de los mecanismos de control. Uno de los programas más significativos fue la llamada sistematización rural. Presentado como un plan de modernización, consistía en la demolición de miles de pueblos y aldeas con el traslado forzoso de sus habitantes a complejos habitacionales construidos en serie.
El argumento oficial hablaba de mejorar el acceso a servicios básicos y de racionalizar la organización territorial, pero en la práctica significó la destrucción de comunidades históricas. Iglesias, cementerios y viviendas tradicionales fueron arrasados para levantar bloques de hormigón carentes de identidad y de servicios suficientes. Elena participaba en ceremonias de inauguración de los nuevos barrios que eran presentados como símbolos del progreso socialista. Para la población rural, el plan se interpretó como una agresión directa a sus raíces y a su modo de vida. Familias que habían habitado las mismas tierras por generaciones fueron expulsadas y reubicadas en apartamentos impersonales con espacios reducidos. El resultado fue la ruptura de tradiciones locales y el incremento del resentimiento hacia la pareja gobernante, en especial hacia Elena, que aparecía como promotora entusiasta del proyecto. Al mismo tiempo, la Securitat, la policía secreta rumana, alcanzaba su máxima capacidad operativa. Se trataba de uno de los aparatos represivos más extensos de Europa del Este, con una red de cientos de miles de informantes desplegados en fábricas, universidades, instituciones públicas e incluso en pequeñas comunidades rurales. La infiltración era tan profunda que resultaba común que miembros de una misma familia fueran vigilados unos por otros, muchas veces sin saberlo. El sistema utilizaba múltiples informantes en un mismo entorno para cruzar datos y verificar su fiabilidad, generando un clima de desconfianza absoluta. Elena no era ajena a estas dinámicas, aunque el control formal recaía en el Ministerio del Interior y en Nicolae, ejercía influencia en la selección de cuadros y en la definición de prioridades. Recibía informes periódicos sobre ministros, diplomáticos y miembros del partido, reforzando una atmósfera de paranoia en la cúpula. La percepción generalizada entre los funcionarios era que cada conversación podía ser registrada y escuchada posteriormente por la camarada doctora. Los métodos de la Securitate incluían detenciones arbitrarias, interrogatorios bajo tortura psicológica y física y la práctica de desapariciones forzadas. Los prisioneros políticos eran enviados a cárceles y campos de trabajo donde las condiciones equivalían a una condena lenta. Tras la caída del régimen, investigaciones confirmaron que en instituciones estatales se habían realizado experimentos médicos con presos y niños huérfanos como sujetos de prueba para vacunas y medicamentos, sin protocolos de seguridad. Numerosos fallecimientos y secuelas graves fueron consecuencia directa de esos ensayos, autorizados en los niveles más altos de la jerarquía. La implicación de Elena en la supervisión de estos programas fue señalada por exfuncionarios y confirmada por documentos posteriores. En reuniones recibía información sobre los resultados de las pruebas y, según varios testimonios, restaba importancia a las muertes o complicaciones registradas. El desprecio hacia los más vulnerables quedó asociado a su figura, alimentando la percepción de que era corresponsable de prácticas especialmente crueles. En paralelo, el culto a su personalidad alcanzó niveles extremos. Su retrato aparecía en oficinas, escuelas y hospitales, mientras los medios estatales publicaban artículos que la presentaban como académica de renombre internacional. Estatuas con su imagen se erigieron en espacios públicos y en las aulas los niños aprendían poemas que exaltaban su inteligencia y su papel maternal hacia la nación. Cada congreso del partido incluía discursos que reforzaban la idea de una científica de prestigio mundial, inseparable del destino del país. La distancia entre esa imagen oficial y la vida cotidiana de la población era cada vez mayor. El contraste entre la propaganda y la realidad de la escasez alimentaba el desprecio hacia ella. Los chistes clandestinos la ridiculizaban como ignorante y arrogante, y su nombre circulaba como sinónimo de abuso y prepotencia. En los pasillos del poder, su autoridad generaba temor. En la sociedad, su imagen se convertía en objeto de burla y de odio contenido. La obsesión de la pareja Ceausescu por controlar cada detalle de la vida rumana se reflejaba en la omnipresencia de los mecanismos de seguridad. Micrófonos en oficinas y viviendas, seguimiento de diplomáticos extranjeros y control de las comunicaciones telefónicas eran prácticas habituales. La intimidad había desaparecido como categoría social. Elena fomentaba este clima de sospecha, impulsando depuraciones periódicas dentro del partido y alentando rivalidades internas que neutralizaban cualquier posibilidad de oposición.
Entre 1977 y 1989, Elena Ceausescu se consolidó como parte inseparable del núcleo de poder. Su rol en la planificación de la sistematización rural, su influencia sobre la Securitate y su participación en la construcción del culto a su personalidad la convirtieron en figura temida y rechazada a la vez. Mientras el discurso oficial insistía en presentarla como madre de la nación y científica ejemplar, la percepción popular la identificaba con la represión, la miseria y la destrucción de tradiciones. En esos años, la ficción propagandística alcanzó su máxima expresión. La distancia entre el mito oficial y la experiencia real de la población definió a Elena Ceausescu como una dirigente que no solo acompañaba a Nicolae en el ejercicio del poder, sino que lo compartía de manera activa, asociada directamente a la represión y al sufrimiento de millones de ciudadanos. La revolución estalla, el pueblo rompe el silencio. En diciembre de 1989, la crisis que se había acumulado durante más de una década en Rumanía alcanzó un punto irreversible. La represión, la escasez y la vigilancia permanente habían desgastado a la población, pero el miedo seguía siendo un obstáculo decisivo para cualquier levantamiento. Ese miedo comenzó a fracturarse en la ciudad de Timișoara, donde un conflicto aparentemente menor se transformó en catalizador de una revuelta nacional. El desencadenante fue la decisión de desalojar al pastor reformado Laszlo Tokes, crítico con las políticas oficiales y acusado de hostilidad hacia el Estado. El 16 de diciembre, fieles de la iglesia y vecinos de la ciudad formaron una cadena humana alrededor del edificio para impedir su traslado. Lo que empezó como un acto de solidaridad se convirtió en una manifestación abierta contra el régimen, con consignas dirigidas directamente contra Nicolae y Elena Ceausescu. La respuesta del aparato de seguridad fue inmediata. Fuerzas de la Securitate y unidades militares recibieron órdenes de dispersar a los congregados mediante el uso de la violencia. Los enfrentamientos dejaron decenas de muertos y heridos, y muchos cuerpos fueron retirados en secreto para minimizar la magnitud de lo sucedido. La represión, lejos de sofocar la protesta, convirtió a Timișoara en símbolo de resistencia y rompió la barrera del silencio. En los días siguientes, la revuelta se expandió hacia otras ciudades. La violencia no detuvo la movilización, al contrario, la alimentó. Imágenes de los enfrentamientos y noticias transmitidas de manera clandestina circularon entre la población, generando una ola de indignación. En Bucarest, la tensión alcanzó un punto crítico el 21 de diciembre. Nicolae convocó un mitin masivo en la plaza del Palacio con el objetivo de exhibir fuerza y demostrar que aún controlaba la situación. Como en actos anteriores, miles de personas fueron obligadas a asistir. El dictador apareció en el balcón principal con Elena a su lado y comenzó un discurso transmitido en directo por la televisión nacional. Lo inesperado ocurrió cuando, entre la multitud, se oyeron abucheos y gritos de protesta. El desconcierto se reflejó en el rostro de Nicolae. Intentó recuperar la calma, prometiendo aumentos salariales mientras Elena lo urgía a continuar. La multitud no se apaciguó. La transmisión televisiva se interrumpió de manera abrupta, pero el efecto ya era irreversible. Por primera vez en décadas, el poder absoluto de la pareja quedaba públicamente cuestionado. Esa misma noche, Bucarest fue escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Hubo barricadas, disparos y víctimas mortales en las calles. El día siguiente, 22 de diciembre, el aparato militar comenzó a fragmentarse. Algunas unidades se negaron a disparar contra la población y se unieron a los manifestantes. El régimen entró en colapso. En el edificio del Comité Central, Nicolae y Elena intentaron coordinar una respuesta, pero la deserción de aliados y el desplome del aparato represivo los dejaron aislados. Un helicóptero aterrizó en el techo del edificio y los evacuó junto con escoltas. Las imágenes del despegue circularon rápidamente. La pareja que había gobernado con mano de hierro abandonaba la capital en secreto. El helicóptero se dirigió primero hacia Snagov, pero la situación se volvió insostenible. El espacio aéreo estaba vigilado y el piloto, consciente del riesgo de ser derribado, decidió aterrizar y dejarlos en tierra.
A partir de ese momento, los Ceausescu emprendieron una huida improvisada por carretera, utilizando vehículos requisados y desplazándose por caminos secundarios. En su recorrido intentaron obtener refugio en distintas localidades, pero los campesinos rechazaron ayudarlos. La actitud de los lugareños revelaba el cambio profundo en la relación entre gobernantes y gobernados. Durante décadas, la sumisión había sido forzada. En esas horas, la hostilidad era abierta. Las puertas permanecían cerradas y la población mostraba rechazo hacia la pareja. El 22 de diciembre, en las cercanías de Boteni, fueron interceptados por una patrulla militar. Los soldados, al reconocerlos, procedieron a detenerlos. Elena mantuvo un tono altivo e insultó a los oficiales, negándose a aceptar que estaban bajo arresto. Nicolae, más debilitado, intentó aún dar órdenes, pero su voz carecía de autoridad. Ambos fueron trasladados bajo custodia a un cuartel militar en Targoviste, donde quedaron recluidos en instalaciones improvisadas. En Targoviste, la tensión era constante. Circulaban rumores sobre tropas leales que avanzaban hacia el cuartel para rescatarlos, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad. Mientras tanto, en Bucarest se constituía un gobierno provisional integrado por antiguos cuadros comunistas que habían abandonado al dictador en el momento decisivo. La incertidumbre era general. Nadie sabía con certeza cuántas fuerzas permanecían fieles al régimen ni cuál sería el desenlace inmediato. La captura de la pareja se convirtió en un problema de máxima urgencia. La sola posibilidad de que pudieran recuperar el poder era percibida como una amenaza intolerable por el nuevo liderazgo. Los días que siguieron estuvieron marcados por la desorganización, los rumores y la acelerada construcción de una nueva autoridad política. En menos de una semana, la revolución había transitado desde las primeras protestas en Timisoara hasta el colapso de un régimen que había gobernado Rumanía durante más de 20 años. Elena, hasta entonces presentada como figura intocable en la propaganda oficial, se transformó en prisionera bajo custodia de jóvenes soldados. La mujer que había ejercido poder directo sobre ministerios, academias y redes de vigilancia experimentaba una situación radicalmente distinta. Confinada en un cuartel provincial, dependía de la voluntad de guardianes que representaban a una nación en plena insurrección. La caída de la pareja Ceausescu no fue solo la desaparición de un régimen, sino también el derrumbe de la imagen construida durante décadas por la maquinaria propagandística que había exaltado a Elena como madre de la nación y científica ejemplar. El final sangriento, juicio rápido y fusilamiento. El 25 de diciembre de 1989, en la ciudad de Targoviste, se puso en marcha un procedimiento sumario que marcaría el final de Nicolae y Elena Ceausescu. 3 días antes habían sido capturados por unidades militares tras su intento fallido de huida y el país vivía un escenario caótico. En Bucarest aún se combatía contra francotiradores leales al régimen. En algunas provincias se registraban enfrentamientos aislados y la estructura del poder estatal se encontraba prácticamente desmoronada. El nuevo Consejo del Frente de Salvación Nacional, encabezado por Ion Iliescu y otros exdirigentes comunistas, trataba de consolidar su autoridad mientras enfrentaba la incertidumbre sobre posibles contraataques de sectores militares fieles a los antiguos gobernantes. En ese contexto, la permanencia de la pareja en el cuartel militar de Targoviste era percibida como una amenaza directa. Su sola supervivencia mantenía abierta la posibilidad de una restauración del régimen. Los rumores sobre columnas armadas que marchaban hacia el lugar y sobre planes de rescate aumentaban la presión. Para los nuevos dirigentes, la solución debía ser rápida y definitiva. Se optó por organizar un juicio inmediato, sin publicidad y con desenlace irreversible. La mañana del 25 de diciembre se constituyó un tribunal militar en el mismo cuartel. Lo integraban oficiales del ejército, un fiscal militar y 2 abogados designados como defensores. La elección de los jueces obedecía más a la urgencia que a criterios de experiencia. La sala de audiencias fue improvisada en una dependencia del cuartel, con mobiliario escaso y presencia de soldados armados en todo momento. No existió preparación procesal detallada, ni se reunieron pruebas sistemáticas ni testigos. El inicio de la sesión se dio alrededor del mediodía. El fiscal presentó un pliego de acusaciones que abarcaba desde genocidio hasta corrupción, pasando por crímenes contra la humanidad, represión política y colapso económico deliberado.
El cargo de genocidio se sustentaba en estimaciones que atribuían decenas de miles de muertes a las políticas del régimen y a la represión violenta de manifestaciones, incluidas las más recientes en Timisoara y Bucarest. Se añadieron acusaciones de enriquecimiento ilícito mediante cuentas en el extranjero, malversación de fondos estatales y uso de recursos nacionales para sostener un estilo de vida de lujo, en contraste con la penuria generalizada. La presentación de los cargos fue breve y general. No se ofrecieron documentos detallados ni listas exhaustivas de víctimas, pero el tribunal asumió que el contexto político y la urgencia justificaban la ausencia de pruebas formales. La estructura jurídica normal fue reemplazada por un procedimiento orientado a obtener sentencia inmediata. Nicolae compareció con su abrigo oscuro, el mismo con el que había sido detenido. Su reacción fue de rechazo total a la legitimidad del tribunal. Declaró que solo el Gran Consejo Nacional tenía facultades para juzgarlo y que él continuaba siendo el presidente legítimo de la República Socialista de Rumanía. Señaló que estaba ante un golpe de Estado apoyado por potencias extranjeras y se negó a responder a preguntas específicas. Reiteró frases incoherentes sobre la traición de sus subordinados y sobre la conspiración de fuerzas externas contra el país. Su discurso fue monótono, marcado por la desconexión con la situación real. La imagen que transmitió fue la de un hombre incapaz de reconocer que su régimen se había derrumbado. Elena mostró un comportamiento completamente distinto. Desde el inicio de la sesión interrumpió a jueces y fiscales, gritando, insultando y descalificando a quienes la acusaban. Negó de manera absoluta todas las imputaciones, en especial las vinculadas a cuentas en el extranjero. Dijo que las acusaciones eran inventos de traidores y de enemigos de la nación. Su tono fue desafiante. No se limitó a rechazar los cargos, se burló de los presentes, los acusó de cobardía y los calificó de ingratos. Cuando uno de los abogados designados sugirió la posibilidad de alegar incapacidad mental para evitar la pena capital, lo insultó de inmediato y rechazó cualquier intento de defensa técnica. La intervención de los defensores terminó reducida a un papel pasivo, mientras la dinámica del juicio se dirigía hacia un final ya previsto. Tras menos de una hora de deliberación, el tribunal emitió su veredicto. La sentencia fue la pena de muerte mediante fusilamiento para ambos, con ejecución inmediata. La lectura fue directa, sin explicaciones adicionales ni posibilidad de apelación. Nicolae guardó silencio tras escuchar la condena, murmurando frases poco claras. Elena respondió con gritos, proclamándose madre de la nación y negando la autoridad de los jueces. Cuando los soldados ingresaron en la sala para trasladarlos, ella se resistió físicamente y debió ser empujada hacia el exterior. El lugar de la ejecución fue un patio del cuartel, junto a una pared de hormigón sin adornos. El pelotón estaba formado por paracaidistas jóvenes, algunos de ellos voluntarios. La preparación fue apresurada, sin procedimientos de protocolo. Los prisioneros fueron atados y colocados frente al muro. A Elena se le ofreció una venda para cubrir los ojos, que rechazó con determinación. Insistió en que quería mirar a los soldados. Sus palabras finales fueron insultos dirigidos tanto a los militares como al nuevo gobierno. Nicolae, en un intento ritual, comenzó a entonar fragmentos del himno comunista rumano, aunque su voz era débil y temblorosa. A las 14:50 se dio la orden de fuego. Los fusiles automáticos dispararon ráfagas prolongadas. En pocos segundos, ambos cuerpos cayeron alcanzados por decenas de impactos. El entusiasmo del pelotón fue tal que los disparos continuaron incluso después de que los cadáveres ya estaban inmóviles en el suelo. Un equipo militar grabó la ejecución. Sin embargo, solo fragmentos de la filmación fueron difundidos por la televisión nacional el día siguiente. Las imágenes mostraban los cuerpos ensangrentados en la nieve, junto al muro del cuartel, como confirmación visual de que la dictadura había terminado. Para la población, las imágenes tuvieron un efecto inmediato. En Bucarest y en otras ciudades aún bajo tensión, la noticia fue recibida con celebraciones. La ejecución se interpretó como la eliminación definitiva del símbolo del terror. Durante años, el régimen había generado miedo constante. La visión de los cuerpos abatidos representó para millones de ciudadanos una forma de justicia directa. El juicio y la ejecución fueron percibidos por gran parte de la población como una catarsis colectiva.
Aunque se trató de un proceso sumario, la rapidez y la severidad de la sentencia respondían al deseo de cerrar de manera inmediata un ciclo de opresión. En las calles, donde todavía se combatía contra francotiradores, la noticia se difundió de boca en boca y fue recibida con vítores. Los rumores sobre la captura y muerte de los Ceausescu habían circulado desde su huida, pero la transmisión de imágenes eliminó toda duda. El miedo que había dominado durante más de 2 décadas se disipó en cuestión de horas. Para muchos, la ejecución representó el punto final de un régimen que había reducido a la población al hambre, al frío y a la vigilancia permanente. En el resto del mundo, la noticia provocó reacciones inmediatas. En Occidente, los gobiernos expresaron alivio por el fin de la dictadura, pero también preocupación por la ausencia de garantías legales en el juicio. Organizaciones internacionales de derechos humanos señalaron que el procedimiento no cumplía con estándares básicos de justicia, aunque reconocieron la situación excepcional de Rumanía en aquellos días. En el bloque socialista, la ejecución fue interpretada como un signo inequívoco del colapso de los regímenes de partido único en Europa del Este. La caída de los Ceausescu se sumaba al proceso de transformaciones aceleradas en Polonia, Hungría, Alemania Oriental y Checoslovaquia. La muerte de la pareja simbolizó el fin de una era en la que la represión había sido justificada como defensa del socialismo. En menos de una semana, la revolución rumana había transitado de protestas locales en Timișoara al fusilamiento de la pareja que había gobernado con poder absoluto durante casi un cuarto de siglo. La maquinaria propagandística que había exaltado a Elena como científica de prestigio mundial y madre de la nación quedó reducida a una imagen televisada. Su cuerpo sin vida junto al de Nicolae en la nieve de un cuartel militar. Elena Ceausescu había recorrido un trayecto singular, de campesina analfabeta en Petresti a militante comunista, de esposa del dirigente a académica fabricada, de codictadora temida a prisionera ejecutada. Su último día de vida reflejó el colapso de un régimen entero, destruido con la misma rapidez con la que se celebraba la Navidad en una Rumanía que despertaba del miedo.